Las comunidades chinas en Venezuela se han volcado por completo en las labores de rescate y en la entrega de suministros tras los dos devastadores terremotos que sacudieron el país el 24 de junio. Entre los voluntarios chinos en el extranjero se encuentra Franco Chen, primer vicepresidente de la Federación China en Venezuela, quien dedica la mayor parte de su tiempo a las operaciones de búsqueda y rescate y la coordinación de las labores de socorro. La primera parada es el puerto de La Guaira, que ahora ha sido habilitado como morgue provisional. Durante varios días, Chen ha acudido a este lugar para colaborar en la identificación de los fallecidos de origen chino. Reconociendo los cadáveres de la comunidad china y de la nacionalidad asiática. Estamos veniendo para acá para reconocerlo. Posteriormente, Chen se dirigió a Caraballeda, considerada como la zona cero de la tragedia en La Guaira. Sobre el terreno, los equipos de rescate aún siguen trabajando entre los escombros, mientras las excavadoras levantan nubes de polvo. Según los rescatistas, 4 máquinas pesadas operan en la zona. Chen, por su parte, se encarga de coordinar la llegada de los recursos más urgentes. Estamos trayendo lo que necesitan ellos, el gasoil, la comida, el agua, la hidratación, la lámpara, todo lo que necesitan ellos manualmente, pico, pala, emeril, taladro. Al atardecer, Chen se desplazó a Catialamar, otra localidad gravemente afectada de este estado costero. Allí, entre los escombros de un edificio residencial derrumbado, los rescatistas hallaron un teléfono móvil que entregaron a una joven de 19 años, la única superviviente de una familia china de 4 miembros que habitaba en el bloque. Esa misma noche, los cuerpos de las 3 víctimas fueron recuperados de entre los amasijos de cemento. Porque aquí en este edificio vive más de 4 familias chinos, pero en ese momento se encuentran nada más 2 familias, que uno está rescatada y 3 fallecidos. Desde la caída del sol hasta bien entrada la noche, los 3 teléfonos de Chen no dejaron de sonar mientras se coordinaba vehículos de rescate y todo tipo de suministros de emergencia. Su esfuerzo y dedicación, junto al de otros voluntarios de la comunidad china, son el mejor ejemplo de una solidaridad inquebrantable que mantiene unidos a sus compatriotas en los momentos más duros. Una de las zonas más devastadas del litoral central, vemos en este momento cómo continúa la recuperación de cuerpos. Se tratarían de 1, 2, 3, 4 cuerpos acá en estos edificios que se conocen como la OPP de la Gran Misión Vivienda Venezuela, edificios construidos por el gobierno de Hugo Chávez y también bajo la jefatura, y nos dicen, de Nicolás Maduro Moros, expresidentes del país. Acabamos de ver cómo siguen la recuperación de los cuerpos en este espacio que se conoce como Caribe del litoral central. Continúan las labores, pero también de los topos mexicanos para recuperar vidas. En estas torres que pueden ver en las imágenes son 12 edificios de un mismo conjunto residencial. 10 colapsaron en su totalidad, cayeron uno sobre otro, y en estas torres, que son la torre A, B y C, continúan las labores para la recuperación de cuerpos, pero también están los familiares con la esperanza que consigan a sus seres queridos bajo entre estos escombros, con el apoyo de los distintos rescatistas nacionales e internacionales que han venido de distintas partes del mundo. En la torre C están los topos mexicanos, los famosos topos mexicanos, los rescatistas más famosos del mundo. Los pueden ver que están en las labores de recuperación de cuerpos, pero también con la esperanza de conseguir vidas bajo los escombros de estas edificaciones que colapsaron completamente. Es el reporte que tenemos para la Alianza Informativa Latinoamericana. Seguimos desde La Guaira, la zona cero de este desastre de 2 terremotos que azotaron a Venezuela. A mi espalda está una sede de bolipuertos venezolanos que se está siendo utilizada como una especie de morgue improvisada. Acá traen los cadáveres de las personas que han recuperado de los escombros de los edificios derrumbados, y los familiares que presuntamente piensan que aquí está su familiar, los hacen ingresar para que los puedan ver a través de una computadora, y si los reconocen los llevan directamente donde está el cuerpo para, bueno, luego se lo pueden llevar para darle cristiana sepultura. Hemos podido conocer que también los cuerpos que permanecen mucho tiempo en este lugar y no son reconocidos, o no viene nadie a decir que es su familiar, se los están llevando y no dicen hacia dónde se los llevan. Ayer Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, decía que ella había autorizado que no se incluyeran en fosas comunes, pero
hablando fuera de cámara, con una de las personas está diciendo que los cuerpos son llevados directamente a incinerarse. Es algo que lo está diciendo las propias personas que están acá, así que hay que estar muy atentos a ver qué se están haciendo con estos cuerpos que no son reconocidos y que nadie los está reclamando. Además, pudimos también en este recorrido que hemos hecho constatar que la petición sigue siendo la misma. Maquinaria para poder levantar los grandes escombros que hay de los derrumbes de los edificios y para seguir recuperando cuerpos que, como les digo, regresan a este lugar de Bolipuertos, que es un estilo de morgue improvisada. Hasta el momento, según el gobierno venezolano, ha informado que hay 2.595 personas fallecidas y más de 12.400 personas heridas luego de los terremotos que azotaron a Venezuela. Hay que seguir muy atentos y de cerca toda esta información que nosotros se la vamos a estar llevando a todos ustedes. Desde La Guaira, Andrés Díaz Hernández para la Alianza Informativa Latinoamericana. Con entusiasmo y disposición, estos veterinarios han recorrido las zonas más afectadas de Caracas, ofreciendo cuidados principalmente a perros y gatos que quedaron heridos o desorientados tras los terremotos. Impresionantemente agradecidos, o sea, de ellos están heridos con dolor, con trauma, porque también los animales de una u otra manera tienen estrés postraumático, emocionalmente afectados, y es como si supieran que tú los vas a rescatar, a ayudar, a cuidar. Muchos de los animales que llegan a sus manos presentan signos de deshidratación, pánico o agotamiento después de haber permanecido varios días entre los escombros. Más que todo deshidratación, me atrevo a decir, mucha deshidratación. Hubo una gatica que rescató mi esposa con otro compañero, otro veterinario, entre los dos. Estaba muy deshidratada, de hecho en el rescate, cuando por fin la tienen, se empezó a desmayar. Por lo mismo, porque era ya 5 días y estos animalitos no tienen acceso al agua. Los veterinarios cuentan que han encontrado una comunidad dispuesta a ayudar. Vecinos y voluntarios se han unido para apoyar los rescates, ofrecen información y colaboración en el cuidado de los animales. Con Manejo Humanitario, Mundo Peludo, la TAM, que nos aportó, digamos, como la facilidad de poder llegar hasta acá, con todas las personas cuando llegamos acá, migración, o sea, todos estaban muy dispuestos y muy agradecidos con que estuviéramos acá. Esta experiencia ha sido, no te voy a decir que no es retadora, porque lo que ves en redes sociales o lo que alcanzan a ver en redes sociales o lo que se muestra no es ni un 1% de lo que está pasando acá. La magnitud de la tragedia es impresionante, mucho, mucho, mucho. También ha sido muy bonito ver cómo las personas hemos sacado lo mejor de nosotros para ayudar al otro. Entonces, te puedo decir que en el día pasan todo el día. ¿Quieres comer? ¿Quieres agua? ¿Qué quieres? ¿Qué te hace falta? Las mismas personas de acá, ¿qué te hace falta? Dime qué quieres, porque sé que estás haciendo algo por nosotros. Para aquellos perros y gatos que, pese a todos los esfuerzos, no logren encontrar a sus familias, ya se prepara un proceso de adopción responsable en territorio venezolano. El objetivo es que cada uno tenga una segunda oportunidad y pueda comenzar una nueva historia en un hogar donde reciba el cariño y los cuidados que merece. Estamos trabajando de la mano con una fundación acá y es muy organizada, tiene una muy buena estructura, entonces al trabajar en conjunto con ella, realmente nosotros se los ponemos allá en su lugar y ella los da en adopción bajo toda esta esquematización que ella tiene, los pone a las personas a firmar, a llevar documentos de que los perros van a quedar en un buen lugar. Entonces nosotros de ese lado estamos como muy tranquilos. El equipo permanecerá algunos días más en Venezuela. Su compromiso es continuar atendiendo a quienes lo requieran y hacer todo lo posible para reunirlos nuevamente con sus seres queridos. Gracias. 35 voluntarios entre médicos, enfermeros y personal logístico del barco Hospital San Rafael viajan a esta hora hasta Venezuela con el propósito de aportar todo su conocimiento para atender la emergencia que se presenta tras los 2 terremotos. Ya tenemos un área preestablecida por el SICON, que es la célula que nos coordina los INT, donde vamos a armar en 12 horas nuestro hospital de campaña. Consultorios médicos, equipos de ecografía y ventiladores pulmonares fueron algunos de los elementos que embalaron para llevar hasta Venezuela. Son cerca de 18 toneladas que serán transportadas en 2 aviones Hércules dispuestos por la Unidad de Gestión del Riesgo.
Nosotros como equipo logístico y de WASH pues hacemos una tarea indispensable, ¿no? Que es garantizar la sanidad y que a estas personas se les dé una atención digna. El agua que se trata dentro del EMT es tanto para los pacientes como para el equipo. El equipo espera aterrizar hacia el mediodía de este domingo en el aeropuerto de Maiquetía. Allí será recibido por vehículos del ejército venezolano que los trasladarán hasta la Escuela República de Colombia en el centro de Caracas, donde instalarán el hospital campaña en un espacio abierto. Desde este punto proyectan atender hasta 150 pacientes cada día. Sempre conectando-nos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, yeah, yeah. Hay tan otra isla bombón fuerte. Masigino va. Bando Aruba va dilante. Masigino conecta. Ay, con Seita, durante. Yeah, 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 yeah. Construyendo en Aruba su futuro, ta Seita innovando. Yeah, 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 yeah. Aruba va dilante. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Tapia bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di ko may suota kay baby kini? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vim para spray, nós tá lá para spray para dentro. Então, manem, me bisa mai kaba. Baby, e rende grande, me se queda para fosse por 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, me bisa 6 horas só. Que o bom mais me se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tempo de esqui. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. A outra baby tá aí assunto. Como Gabriela Roche, miles de damnificados han sido trasladados inicialmente a 25 refugios en varias zonas de Caracas y los estados Miranda y La Guaira, al norte de Venezuela. Les acompañan voluntarios llegados de todas partes, apoyan a los médicos nacionales e internacionales, funcionarios de protección civil, psicólogos, asesores legales y brigadistas que permanecen las 24 horas en estos lugares. Este es uno de los campamentos más grandes. Atiende a más de 2.000 damnificados. Fue instalado en el Parque Francisco de Miranda, en la capital. Soy ginecólogo obstetra. Vengo por las embarazadas, que en este caso son pacientes de muy vulnerables. Estamos haciendo el trabajo de lo que es la pesquisa, ver cuántas pacientes tenemos acá, para respectivamente hacerles una evaluación.
En la zona cero, mientras tanto, la carrera a contrarreloj no se detiene. Los rescatistas no escatiman para dar con un milagro y lograr conseguir, luego de una semana, supervivientes. Este escenario ha sido muy complejo por muchos factores, tipo de estructura, el tipo de colapso. También tenemos edificaciones a los costados que se están desplazando. Entonces debemos de tener como mucho cuidado para poder accesar. En la zona portuaria de La Guaira fue instalada una megamorgue temporal para recibir los cuerpos de las víctimas. Ahora las familias esperan poder identificarles, aunque el estado de los cuerpos prolonga la espera. En Venezuela ahora hay duelo nacional. Fue decretado por las autoridades una semana después de la tragedia y durará 7 días. Es en memoria de las miles de víctimas de los 2 terremotos del 24 de junio. Esto es un escenario completamente distinto a lo que estamos habitualmente acostumbrados a la hora de bajar a La Guaira como venezolana. Nuestro corazón, cuando bajamos a La Guaira, y nuestra mente iba pensado en ver las olas del mar, en disfrutar de la arena y en disfrutar de su gente. Hoy el escenario es completamente distinto. Donde había restaurantes, hay ruinas. Donde había un hogar, hay escombros. Hoy me encuentro en uno de los centros donde hay casi más de 800 damnificados que entran y salen. Historias de terror, historias de familia que lo han perdido todo, pero están con vida. Y quizás esa es la fuerza que aún los mantiene de pie. Hoy voy a conversar con algunas de estas personas que se encuentran en medio de la oscuridad, pero al mismo tiempo rodeados de luz por la solidaridad, no solamente internacional, sino también de los propios venezolanos. La catástrofe sorprendió a los habitantes en medio de su rutina diaria, transformando la normalidad en un auténtico infierno en cuestión de segundos. Bueno, lo último que yo recuerdo antes que sucediera el terremoto, yo estaba en un día normal de trabajo y en lo que veo que empieza a temblar y cosas, salgo corriendo hacia mi casa, donde están mis hijos en el edificio. Y de ahí cuando llego no se veía nada, pues todo era humo, todo era candela, todo era corredera, desesperación. Uno pensaba era en su familia, pues. Para muchos, ese humo inicial se convirtió en una agónica espera que ya suma más de 10 días. La incertidumbre de no saber si los suyos siguen bajo las toneladas de concreto es el peso más difícil de cargar. Yo vivo en la torre OP26 con mi esposa, mi nieto de 21 años, mi hija Cerci Romero de 26 años, que lo cumplió ahora, mi nietico de 4 añitos. En verdad es doloroso que yo haya perdido mi familia, pues. Ya hoy tiene 10 días ya y por el momento no sé nada todavía de ellos. Tengo fe que con el favor de Dios y la Virgen, en que sea que la saquen, que alguno que esté vivo, pues, o más seguro que estén muertos, porque ya tienen 10 días y hoy sin comer, sin beber agua y sin nada. Y dime tú, si tiene una herida, eso se le va a encangrenar y eso se le va a infectar y eso es tremendo, pues. Yo le pido a Dios que yo tengo esperanza que si están muertos, que se me saquen los cuerpos, pues. Quienes lograron recuperar a los suyos, o al menos rescatar sus cuerpos del olvido, enfrentan ahora el reto de sobrevivir a la intemperie, en campamentos donde las noches se hacen eternas. ¿Cómo son las noches en estas carpas? Bueno, mosquitos, lluvia, a veces nos toca mojarnos para que no tenemos, porque a las carpas también le pasa agua. ¿Tienen en la noche luz? ¿Cómo se asea? No llega agua pasearnos, no tenemos dónde bañarnos, no hay luz y son pocas las cosas que tenemos. Es en este mismo suelo de precariedad donde el dolor más agudo se transforma en una obligatoria fuerza para continuar. El duelo no detiene a quienes aún tienen bocas que alimentar. Perdí a un hijo, no se encontraba conmigo en ese momento, estaba visitando a su abuela, gracias a Dios ayer lo pude conseguir. La fe y mis nietos, que tengo que seguir luchando por mis nietos y mis otros hijos. Tengo 6, bueno, me quedan 5 y pidiéndole fuerza a mi hijo que me dé la fortaleza para seguir adelante. Dámele la gloria a Dios, la gloria que derribaron los muros de Jericó.
Agradecidos con el despliegue de países como Portugal, España y México, los sobrevivientes se aferran a la fe y a la oración como el único refugio que los escombros no pudieron derribar. Nelce Oviedo para la Alianza Informativa Latinoamericana. Equipos de rescate de todo el mundo trabajan sin descanso para localizar sobrevivientes en Venezuela, más de una semana después de que 2 devastadores terremotos sacudieran el país. En La Guaira, el estado más castigado, las operaciones de búsqueda y rescate continúan a pleno ritmo. Cada vez que se escucha la orden de silencio en el lugar, todo el personal detiene de inmediato cualquier movimiento y conversación. Es un momento crucial para que los rescatistas detecten señales de vida. Entonces, gritan, golpean y escuchan atentamente cualquier respuesta que pueda surgir bajo los escombros. Estamos tratando de escuchar alguna señal de vida. Sí, se hace un sonido, se emite un sonido y esperamos de vuelta una respuesta. Entonces ocurre cada cierto tiempo. La búsqueda incesante se está cobrando un alto precio físico y emocional en los socorristas, pero no cejan en su empeño pues aún guardan la esperanza de reunir a más familias con sus seres queridos. Un bombero venezolano contó que su hermano perdió la vida en el sismo. Tras 3 agotadores días de búsqueda, lograron recuperar su cuerpo. Ahora me vine para acá a apoyar a la gente. Estoy el primer día activo. El que tenga alguna familia, alguien que sepa en un sitio, comuníquese en los puntos de acopio y ahí mandan una comisión o si no, me ven por ahí, me dicen y le ponemos ganas y tratamos de sacar a su familia de donde se encuentra. Mano, eu que lota bisa. Papi, saque surpresa timpe. Papa, bossa toch. Pampers Swaddlers. É melhor proteção para o baby. Que hora que tá? Onde que tá? O Pampers Swaddlers. Não olvida é wipes. Tu sonho está começar chiquito, pero promete que o logro não grande também é processo de construção. Cada logro também com seu obstáculo. Gol não falhar. Plana cambiar. Saquinanta momento de crescimento. E o futuro que nós está construir junto. Na Aruba Airport, também nós está construindo para sonho grande, conectando Aruba com o mundo. Aruba Airport, o gateway para felicidade. Oh, Aruba, ai nos do cheiteira. Agora tem mi barrio limpi. Humana, a sério, diz bom vibra. Hey guys, vamos. Panserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Bota claro para subir el siguiente nivel, más ligeiro e más duradeiro. Vamos começar a aventura. Sube iamigo.com e escorre o plano. Junto nos por lograr mais. En oficina Mister de milagre. Van a llamar Post Aruba. Tu equipo Mister de playmaker. Y nos llega ahora. Ribbon velocidad premium. Te prometo que suave manera stamper y el paquete está na caminda. Oh, el paso de 1-2 riba caminda. Entera isla jugando con Post Aruba. Gol! Nero Meco Fly. Llama Post Aruba para entregar el paso final. En Dallas conocimos uno de los lugares más importantes del mundial, aunque aquí no se juega ningún partido. El IBC, el International Broadcast Center. Desde afuera parece un centro de convenciones, pero por dentro funciona como el cerebro televisivo del torneo. Aquí llega, se procesa y se distribuye la señal que después ven millones de personas en todo el mundo. Es un espacio enorme, privado, con acceso solo para personal autorizado. Cadenas con derechos técnicos, productores, ingenieros y equipos de FIFA. Desde aquí se coordinan transmisiones, estudios, contenidos digitales, operaciones técnicas y hasta áreas vinculadas a la tecnología del juego.
Lo curioso es que también parece una pequeña ciudad para quienes trabajan durante semanas. Hay tienda FIFA privada, lavandería interna, pasillos llenos de pantallas, salas técnicas y servidores protegidos. Para adaptar este centro se habló de una inversión cercana a los 20 millones de dólares, porque aquí no solo se recibe una señal, se administra una operación global. Desde este lugar se cuida la calidad, la seguridad y la distribución de las imágenes del Mundial. Más de 50 cámaras en cada estadio, 35 micrófonos para transmitir la emoción del aficionado. Y si el estadio es donde ocurre la emoción, el International Broadcast Center es donde esa emoción se convierte en televisión para todo el planeta. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Frisian Flag, que tiene una gran campaña para esta temporada de Mundial donde ustedes pueden participar y ganar. Compra leche Frisian Flag y gana un televisor de 65 pulgadas. Disfruta la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en tu nuevo televisor gracias a Frisian Flag. Compra 15 florines o más en productos de leche Frisian Flag. Sube una foto de tu recibo de compra a ese enlace que aparece en pantalla. La fecha límite para participar es el 7 de julio. Compra tu leche, registra tu recibo y participa para tener la posibilidad de ganarte este tremendo televisor de 65 pulgadas para disfrutar del fútbol y de la gran final del Mundial 2026. Para las culturas prehispánicas, el juego de pelota representaba más que un deporte. Cada golpe a la pelota de hule natural los ponía en contacto con el cosmos. Los juegos de pelota, gracias al desciframiento de la escritura maya, sabemos que costaba la vida. Se dice que a los ganadores eran los que mataban. No, claramente eran los perdedores. Y era una manera de que se dirimieran diferencias en el juego de pelota. Por ejemplo, territoriales. Y entonces hay muchas narraciones en las cuales se conmemora la victoria de un gobernante sobre otro con el juego de pelota. Este grupo de jóvenes practican el juego de pelota en una cancha que construyeron para preservar lo que para algunos es el antecedente de los deportes en conjunto, entre ellos el fútbol. Puede que ser que sí, porque es uno de los primeros juegos que ya tenemos registrados y más que nada es uno de los primeros juegos también que se juega en equipo, registrados actualmente y también con reglas. De ahí en fuera, en el paso del tiempo, pues fue modificándose la pelota. Por ejemplo, nosotros jugamos con una pelota de 3 a 4 kilos y actualmente pues se juega con una pelota de 500 gramos, 400 gramos. Las reglas básicas incluyen tocar la pelota exclusivamente con la cadera, muslos y codos. Para protegerse del impacto, los jugadores usan telas o pieles naturales de vaca o venado. Buscan preservar un ritual milenario y al mismo tiempo ejercitarse. Yo pienso que son más que nada las piernas y los brazos, ya que hacemos movimientos ya tales como el male, que es el golpe hacia abajo, donde tenemos que llegar rápido con fuerza a golpear la pelota. Y tenemos que hacer como un tipo sentadilla. Con la llegada de los conquistadores españoles, el juego fue prohibido. Sin embargo, se practicaba de manera clandestina en lugares como Sinaloa, en el norte del territorio mexicano. Y justo ahora estoy tomando una serie de conferencias que están dando ahí en el Templo Mayor y está muy chido, ¿no? O sea, vas aprendiendo de los tlaxcos, de cómo son varias culturas las que estuvieron desarrollando este juego. El juego de pelota, según los vestigios, fue practicado por los aztecas, olmecas y mayas y logró trascender a otras civilizaciones que se asentaron en los territorios que hoy conforman América Latina. 3000 años después, la pelota de hule continúa rodando como muestra de resistencia cultural y también para demostrar que el pasado prehispánico no está encerrado en los museos, sino está en constante movimiento.